La literatura egipcia es una de las más antiguas de todo el mundo, ya que fue creada hace más de 4000 años, y a comparación de otras no solamente dejaba mensajes, sino que también contaba su vida. La mayoría era escrita en papiros y en monumentos, la mayoría estaban escritas en jeroglíficos, ya que era como una representación para ellos. Y aparte de eso, de contar cómo era su vida, también tenían una teoría de cómo era, a dónde ibas después de la muerte, si había vida después de la muerte. Mi nombre es Karen Alexa Morales López. Les voy a hablar sobre la literatura egipcia, sus símbolos. Estos son muy importantes ya que tienen un significado profundo de los animales, los dioses, la naturaleza y tenían un valor muy importante. Un ejemplo de este es el sol, ya que este significa el renacimiento y la vida. Este no es un tema muy fácil de entender, ya que muchas ideas se especificaban de manera indirecta o metafórica. El siguiente tema es el carácter anónimo. A ellos la verdad que nunca les importó mucho si le ponían nombre o no, ya que ellos nunca buscaron una fama personal. A ellos solo les importó tener conocimiento, creencias o enseñanzas colectivas. Además que muchos de estos textos eran copias anteriores, entonces por ello es muy difícil de saber quién es el autor personal. El siguiente tema es tradiciones y conservación. Este, la verdad que a lo largo del tiempo cambió muy poco, ya que ellos eran basados mucho en las tradiciones que mantenían, entonces por lo tanto a ellos nunca les gustó cambiar lo que ya llevaban trayendo desde hace muchas generaciones atrás. Estructuras, temas similares, y ellos creían que lo antiguo y las tradiciones eran lo perfecto. Por eso evitaban modificar sus formas de escritura o sus palabras principales. El siguiente tema es relaciones de la vida cotidiana. La mayoría de ellos tenían textos religiosos en el cual enseñaban o escribían su vida diaria. Tales de ellos eran escritos, cartas, en donde nos enseñaban cómo vivía la gente común. Y también estaban sus preocupaciones, sentimientos y experiencias. Esto nos permitió conocer más de ellos, aparte de todo lo que escribieron de la religión. El siguiente tema y el último es lenguas cotidianas, formales y estructuradas. Estas seguían una base y una forma científica que ellos mismos crearon, donde definían bien sus estilos. Estas eran muy cuidadosas, ordenadas y en varias veces eran muy repetitivas. Principalmente estos eran los textos religiosos. Esto ayudaba a mentalizar más su conocimiento y mantener así la exactitud de rituales y enseñanzas. Ok, esta fue mi presentación y pues le vuelvo a repetir mi nombre, que es Karen Alexa Morales López. Contexto histórico de la literatura egipcia. Esta nació en el Antiguo Egipto, cerca del río Nilo, alrededor del año 3000 a.C. Duró miles de años y estaba muy influenciada por la religión, la política y su forma de la vida y de ver la muerte. Sus características principales eran reflejar cómo los egipcios entendían el mundo, la vida y la muerte. No solamente era un estilo de escritura, sino también un propósito importante dentro de la sociedad. Su carácter religioso. La mayoría de sus textos eran religiosos, incluían oraciones, himnos y rituales para los dioses, y ayudaban a las personas a prepararse para la vida después de la muerte. Su intención didáctica, o sea, la enseñanza. Muchos textos enseñaban valores y normas de comportamiento, servían como guía para que las personas, especialmente los jóvenes, aprendieran a actuar bien en la sociedad. Tipos de textos en la literatura egipcia. En la literatura egipcia se dividían en varios tipos de textos, cada uno con su función específica dentro de la sociedad. Estos textos reflejan tanto las creencias religiosas como la vida cotidiana y el pensamiento de los antiguos egipcios. Textos religiosos. Estos eran los más importantes y abundantes, ya que la religión era el centro de la vida egipcia. Estos textos
estaban relacionados principalmente con los dioses, el más allá y con la muerte. Textos de las pirámides. Son los escritos más antiguos. Se encontraban grabados en las pirámides de los faraones. Contenían oraciones, hechizos y fórmulas mágicas que ayudaban al faraón a llegar al más allá y convertirse en un ser divino. Textos de los sarcófagos. Estos surgieron después y era una versión más accesible para personas que no eran faraones. Se escribían en los ataúdes, contenían instrucciones para proteger el alma en el viaje y después de la muerte. Libro de los Muertos. Es uno de los textos más conocidos. Era una colección de fórmulas, oraciones y guías para que el difunto pudiera superar pruebas del más allá, como el juicio de los dioses. Su objetivo era asegurar la vida eterna. Textos didácticos. Estos textos tenían una función educativa, enseñaban a cómo comportarse correctamente en la sociedad y como características tenía que daba consejos morales, promovían valores como el respeto, justicia y la obediencia y se usaban para la formación de los escribas. Pues yo les voy a hablar sobre los sistemas de escritura. En la literatura egipcia, se transmitía por diferentes tipos de escritura. Uno principalmente eran los jeroglíficos, que era usada en textos o en monumentos. Otra también era la erática, que esta principalmente fue usada por los sacerdotes. También había otra que se llamaba demótica, que esta era más para la vida diaria, la vida más cotidiana, por así decirlo. Los egipcios, su principal, por así decirlo, donde escribían o donde escribían, ¿no? donde aplicaban su sistema de escritura, era en papiro, pero también lo hacían en piedra, en madera o en cerámica, lo que permitió conservar a la actualidad muchos tipos de escritura o muchos, o sea, que se pudieron, por así decirlo, volver a traer gracias a que estos textos se conservaron hasta la actualidad, gracias a los materiales donde lo escribieron. También les voy a explicar sobre la importancia de los escribas. Los escribas tuvieron un papel muy importante en la sociedad egipcia, ya que eran los únicos que sabían leer y escribir en ese entonces. Entonces, relativamente, pues a ellos se les halagaba mucho o se les tenía un alto, por así decirlo, eran muy respetados, porque pues eran los únicos que podían transcribir la información religiosa, la administrativa y la literaria. Por lo tanto, se les daba un gran peso por así decirlo, en su trabajo, ya que pues eran los únicos que tenían el conocimiento para poder realizar las escrituras y pues los únicos que podían como descifrar los sistemas de escritura. También les voy a hablar sobre los temas principales que se tocaban en la cultura egipcia. En la cultura egipcia, los temas principales que se tocaban eran, principalmente estaban relacionados con la religión y cosas así. Se tocaba mucho el tema de la vida después de la muerte, qué es después de la muerte y qué conlleva. También se hablaba mucho sobre la religión de los dioses o la conexión que tenías con estos dioses. También se hablaba mucho del poder del faraón, que tenía el faraón en la sociedad egipcia. También se tocaban muchos temas que pueden, por así decírselo, eran más cotidianos actualmente. Se tocaban mucho el tema de las emociones, el amor, las experiencias humanas. También un tema que se tocaba era cómo una persona debía comportarse, por así decirlo, a la altura de esa época. Y pues esos fueron los principales temas que se tocaban en la cultura egipcia. En conclusión, la literatura egipcia es una de las más importantes de la humanidad, ya que a través de ella podemos conocer cómo los egipcios vivían su vida y la relación que tenían con lo divino, ya que también se cree que ellos tenían comunicación con los alienígenas debido a que sus pirámides, estructuralmente eran casi imposibles de construir, ya que sabemos que los bloques se encontraban a una distancia mucho más lejos de lo que ellos podrían cargar, ya que esos bloques pesaban demasiado, eran gigantes para ellos, y en ese tiempo no se contaba con
ninguna herramienta con la que la pudieran trasladar y era una distancia muy larga, por lo que se dice y se cree que tenían una conexión con lo divino. Y en sus jeroglíficos que están tallados en las estructuras, pues hay una representación como de algo que no son personas, pero es uno de los más antiguos y por eso es muy importante.